Mientras tanto, pasamos ya al plano del análisis geopolítico. Y tenemos con nosotros a Fernando Moragón, experto en geopolítica, analista de geopolítica especializado en Rusia, China y Asia Central. Fernando, muy buenas. Hola Marta, encantado de estar contigo y con tus televidentes. Muy buenas. Bueno, Fernando, tenemos mucha tela que cortar aquí, porque desde luego no sé ni por dónde empezar. Hemos tenido cumbre del G20, vamos a ordenar un poquito el contexto. Cumbre del G20 que ya ha culminado. En medio de la cumbre del G20 se conocía la noticia del misil en Polonia, procedencia rusa o ucraniana. La versión oficial finalmente por parte de la cumbre del G20 fue que provenía de Ucrania, porque además también tenemos que entender la magnitud de qué supondría si realmente el origen fuera ruso y además fuera intencionado, porque aquí estamos hablando de Polonia, que es un país de la OTAN, o sea que podríamos entender en un primer momento que esto hubiera supuesto una escalada importante del conflicto, pero hemos visto ese tono conciliador en todo momento en el G20 de intentar que el conflicto no escale y ya ni hablemos de evitar, evidentemente, una guerra nuclear. Hemos visto además a Sergei Lavrov escuchando a Zelensky, respondiendo a Zelensky y, ojo, todos también escuchando a Lavrov, que también eso nos hace ver esa vía, al menos diplomática, que se está manteniendo por el momento para calmar las aguas. Pero ojo, porque estamos hablando de negociaciones de paz, Zelensky insiste en que Crimea y el Donbass son dos condiciones sine qua non para esas negociaciones y Rusia dice: nosotros estamos abiertos para las negociaciones. ¿Nuestros objetivos se van a cumplir? O bien mediante negociaciones o bien mediante la operación militar especial. Esto lo ha dicho claro el Kremlin y es más, le ha lanzado un órdago a Washington, a Joe Biden, y ha dicho: ojo, que si tú quieres mediar un poco y ver si convences a Ucrania para que hablemos, por nosotros encantados. Entonces, Fernando, con todo esto que tenemos sobre la mesa, ¿cómo empezamos a desgranar la historia? Muchas cosas, muchas cosas. Vamos a intentar empecemos por el G20. Si se me olvida alguna, me lo recuerdas. Vamos allá. El G20, bueno, hay muchas cosas. Lo fundamental es, yo diría, entrevista Biden-Xi Jinping, se dejan claras las líneas rojas de cada uno. Y básicamente lo que se dicen es lo que cada uno quiere. Y poco más. Es decir, los chinos han dicho Taiwán no, los americanos han dicho, bueno, ya veremos, haremos lo que queramos. Y de hecho han continuado las provocaciones de Estados Unidos. Ayer me parece que era, se anunciaba que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, va a visitar una de las islas polémicas de supuesta soberanía filipina en el mar del sur de la China, un mar disputado por varios países, por China, que se atribuye el 90% de ese mar y que, por lo tanto, cualquier incursión o cualquier visita, digamos, a lo que ellos consideran islas chinas, se considera una provocación por parte de China, y Kamala Harris, la vicepresidenta, se va a plantar allí, en una de esas islas, a provocar un poco a los chinos. Un poco para rivalizar con la señora Pelosi, que ha estado muy activa y la debe tener envidia. O sea que tensión va a seguir al máximo entre Estados Unidos y China. No olvidemos el informe del que habíamos hablado alguna vez. No, bueno, más que informe, en las declaraciones del jefe del Stratcom, de la tríada nuclear norteamericana, recogida, y esto es importante, en la página web del Departamento de Defensa, es decir, que estamos, de alguna manera, el Departamento de Defensa está apoyando esas declaraciones, donde decía que, bueno, la Rusia y tal, que es una cosa menor, lo importante es China. Y Estados Unidos está en decadencia y tenemos que ponernos las pilas porque todavía se puede levantar el barco ese que se hunde y hay que ir a por China ya. Es decir, creciente tensión militar de Estados Unidos, que no deja de hacer declaraciones y provocaciones contra China. Vamos rápidamente a otras cosas del G20. Lavrov no estuvo aislado, la famosa aislamiento que iban a tener por parte de los occidentales, pues no. Y lo que se vio fue
digamos, un acompañamiento general, especialmente de los países ASEAN, que estaban allí presentes. Incluso, por ejemplo, con apoyos muy claros de Turquía. Turquía, el señor Erdogan, el sultán, que se reunió con Biden, y no hay más que ver la imagen de pocos amigos que tiene el señor Erdogan con Biden. La razón es clara. Todos nos acordamos del reciente atentado que hubo en Estambul. La respuesta, para mí lo más importante, una de las cosas más importantes de estos últimos días, la respuesta que ha dado Turquía a Estados Unidos, una de las más duras que se conocen en los últimos tiempos, en los últimos años, diría yo. Nada menos y nada más que le ha dicho a Estados Unidos que saben quién ha hecho ese atentado, quién está detrás, y que, ojo, estamos hablando de dos países OTAN, y aliados, y que saben que es Estados Unidos, y que eso no lo olvidan y que le pasarán factura. Es decir, de ahí la mala cara del sultán Erdogan con Biden. Una provocación clarísima, un mensaje que le manda a Estados Unidos con un atentado atribuido a los partidos de los trabajadores del Kurdistán, pero que estaría, digamos, programado por Estados Unidos. Y justamente porque Erdogan es favorable en muchos asuntos a Rusia. La respuesta de Erdogan, en este caso a través de su ministro de Exteriores y otros funcionarios, es muy dura. Sabemos que han sido ustedes y les vamos a responder. Esto para mí es lo más grave que ha sucedido en los últimos tiempos. Vamos con los misiles. Al final esto no es más que un intento más de provocación por parte de los polacos, que lo que quieren, y lo dicen ya de una forma muy abierta, es quedarse con la parte occidental de Ucrania. Rápidamente se vio que eso es el misil es un S-300, es un misil antiaéreo, y aunque los dos tienen S-300, tanto rusos como ucranianos, los rusos lo tienen en Bielorrusia, o más lejos aún, no llegarían a Polonia, y lo que ha sido es seguramente un intento de la artillería, o las defensas, mejor dicho, de las defensas antiaéreas ucranianas, que al intentar derribar un misil han fallado sus misiles S-300, porque no olvidemos, Ucrania gastó ese tipo de misiles en la primera etapa de la guerra, y los que tiene ahora son misiles antiguos, muy antiguos, que tenía almacenados, o misiles que les han transferido los países de la OTAN que pertenecían antiguamente al Pacto de Varsovia. Claramente esto no iba a ir a ningún lado, y ha sido un intento más de provocación de la parte dura de Europa. Recordemos que tenemos una parte dura que lo que quiere es que la guerra de Ucrania avance y se introduzca en más países de Europa, por ejemplo en Moldavia y en otros sitios. Es decir, extender la guerra de Ucrania a más países europeos. Y ese grupo está encabezado fundamentalmente por el Reino Unido, por Gran Bretaña y por Polonia, junto con el apoyo inestimable de los bálticos, que además tiene un gran proyecto de reconstruir, digamos, territorialmente lo que fue Polonia en la época de entreguerras, apoyado por Estados Unidos, que lo está convirtiendo en el gran policía europeo en detrimento de Alemania, a la que va a destrozar, como ya lo está haciendo. O sea que lo del S-300 no nos va a llevar a ninguna guerra nuclear, que la gente se tranquilice, y además tenemos que ya ha habido casos de estos en la misma guerra de Ucrania. En Croacia también cayó un dron, en Moldavia, en Rumanía. Es decir, que han sido los polacos los que han intentado, junto con los ucranianos, instrumentalizar esto para incrementar la tensión y escalar. Lo que pasa es que los americanos les han dicho que no. Es decir, y que efectivamente, por una tontería de estas, no están dispuestos a enfrentarse con los rusos y a provocar una posible guerra nuclear. Pero las cosas, como estamos viendo, se están moviendo muy rápidamente, hay mucha tensión, y no solo en el ámbito de Ucrania, sino por todo el mundo. Ya hemos visto el tema de Turquía, que está al máximo. No olvidemos que el sultán Erdogan está desde hace mucho tiempo, o tiene un gran resquemor desde hace mucho tiempo con Estados Unidos, que fue
quien organizó el golpe de Estado que consiguió sofocar, pero que estaba detrás de Estados Unidos y que, bueno, ese golpe de Estado que intentó cargarse a Erdogan fue, de alguna manera, evitado gracias a la ayuda que en ese momento le dio Rusia a Erdogan, puesto que, según parece desde Siria, sus servicios de intercepción de comunicaciones cogieron unas comunicaciones de la base de Incirlik. La base de Incirlik se encuentra en Turquía, es una base conjunta norteamericano-turca, y unos helicópteros habían partido hacia Antalya, donde estaba en ese momento Erdogan, para eliminar a Erdogan, para matarlo. Los rusos le avisaron, él voló a Ankara, a la capital, y desde allí pudo sofocar la rebelión militar y el golpe de Estado, ya digo, organizado por los norteamericanos, y eso Erdogan lo tiene en mente y es una factura que le pasará algún día a Estados Unidos. Así que, como ves, mucha tensión y cada vez, como yo digo, la guerra mundial es más manifiesta. ¿Lo consideras así, Fernando? Porque sí que es cierto que en la cumbre del G20 hemos visto en todo momento pues esa voluntad de que esto no escale, que esto no evolucione, que no se traslade al panorama mundial en todo momento. Pues con el caso del misil de Polonia lo hemos visto muy claro. Vamos a mantener que es Ucrania, vamos a mantener que no ha sido un ataque intencionado, porque si no, aquí esto se nos descontrola, se nos desestabiliza el tablero y entonces no lo queremos. Además, sobre todo teniendo en cuenta también la que se nos viene encima a nivel económico en 2023 de todas. Es decir, seguimos con una inflación disparada, estamos viendo también cómo se están ralentizando todas las economías, seguimos con un shock de energía que, si se frenara el conflicto bélico, pues también por ese lado respiraríamos un poco más holgados. Es decir, ahora mismo la intención de Occidente, la intención de Estados Unidos es, oye, vamos a intentar quitarnos esto ya de encima. Es más, no sé si lo estás viendo también con esa perspectiva de, bueno, vamos aquí a hablar con Ucrania y que ceda y que se negocie y vemos a ver en qué punto intermedio podemos quedar con Crimea como un punto neutral, vemos a ver qué ocurre con el Donbass, pero aquí hay que agilizar esto para que no se nos vaya de manos. ¿Te está dando esa misma sensación de Occidente intentando apremiar a Ucrania para, oye, vamos a negociar, vemos los términos, pero hay que negociar sí o sí? El Kremlin, por el momento, como decíamos, mantiene esa postura de, oye, negociar, estupendísimo. Ya, bueno, a ver, en esto ya sabes que se utiliza mucho lo de, no, si yo siempre estoy dispuesto a negociar, al diálogo, claro, por eso. porque claro, hay que decirlo, ¿no? Otra cosa es lo que luego estoy dispuesto o no, pero bueno, es decir, yo creo que aquí es muy difícil que se pueda encontrar una solución a corto plazo. Yo no creo que antes del año que viene, y seguramente antes del verano, no se pueda encontrar una solución. ¿Por qué? Porque las posiciones están muy enfrentadas. Es decir, y no pueden retroceder. Estados Unidos, que es quien apoya a Ucrania y quien está suministrando la mayor parte del armamento y la inteligencia, en fin, todo, es el que puede decirle a Ucrania y al señor Zelensky, esto se ha acabado, mira, acepta estas condiciones. O también puede decir lo contrario, tienes que seguir. Y lo que realmente le está diciendo a Zelensky es, sigue, porque todavía tienes tiempo, te vamos a seguir financiando y sigue sangrando a los rusos. Con lo cual, lo hemos visto en las declaraciones, aunque luego ya ha dicho, bueno, tal, vamos a dialogar, pero ya se ha visto en la declaración que hizo en su momento con un decálogo, vamos, de máximos tremendo. Es decir, el que pedía que se volvieran a las fronteras del 91, cuando la independencia. Esto es algo inviable. Date cuenta que si se han hecho los referéndums en Rusia, es que eso significa, los referéndums que han reconocido por parte de Rusia a los territorios de Gerson, de Zaporozhia, de Donetsk y de Lugansk como parte de Rusia, y eso Rusia ya no lo va a devolver. Aunque ahora haya tenido que retirarse de una parte de Gerson, eso lo terminará conquistando. Fíjate que ayer mismo hicieron un ataque, ayer y anteayer, hicieron unos ataques aéreos, bueno, sobre todo de misiles, contra el sistema eléctrico ucraniano, que produjo una destrucción notable, y desde Kiev a Lvov había cortes eléctricos. ¿Crees que Biden va a recoger el órdago del Kremlin diciendo, ojo, que si quieres hablar con Kiev,
Adelante. Sí, bueno, a ver, esto, vamos a contarlo, Marta, la gente lo tiene que saber, esto ha sido claramente un ataque de guerra electrónica por parte de Estados Unidos contra estas intervenciones que estamos teniendo tú y yo. Pero bueno, es decir, no, porque Negocios TV cada día es más importante y tiene más peso y entonces, pues bueno, pasan estas cosas. No lo Pero digas bueno. muy alto, Fernando, que luego va a pasar de verdad. No, no lo digas, que por el momento son fallos de internet. Vamos a dejarlo ahí. Vale, no. A ver, sí. Es decir, Estados Unidos por el momento, aunque quiere dedicarse cuanto antes a China, digamos que va a seguir dándole margen a Ucrania para que siga desangrando a Rusia, desde el punto de vista económico, militar, etcétera. Y sí, va a recoger ese órdago por el momento. Y igual que los rusos están preparando su órdago, no sabemos muy bien qué van a hacer, bueno, se medio supone, pero no está claro, pero sí. Y termino con una cosa que contaba muy por encima el otro día y que hemos sabido un pelín más, para que la gente esté tranquila. Hace unos días, en Ankara, si mal no recuerdo, en Turquía, se reunieron de una forma discreta, que no secreta, y luego ha sido confirmado por Estados Unidos y por los turcos. El jefe de la CIA, Barnes, el director de la CIA, y su contraparte, Narkisian, que es el jefe del SVR, que es el Servicio Secreto del Exterior ruso, o sea, y bueno, es decir, los dos grandes jefes de los espías, el jefe de los espías norteamericanos y el jefe de los espías rusos. No se sabe muy bien de qué estuvieron hablando, obviamente. Luego Narkisian se fue a Irán, cosa importante, pero sí estamos seguros de que estuvieron hablando de temas relacionados con la posibilidad de eliminar cualquier incidente que pueda conducir a una guerra nuclear. Seguro que de eso hablaron. Y de buscar las fórmulas de comunicación y de control para evitar que este tipo de acciones o en la guerra de Ucrania o en otros conflictos que hay, que los hay, y bastante importantes, no se les vaya de las manos. O sea que, bueno, que tengamos tranquilidad, que en principio las comunicaciones entre ambos países son lo suficientemente fluidas como para que no se escale de cualquier manera. Pues Fernando, nosotros nos quedamos con ese análisis, con esa lectura y como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta.